¿Qué diferencias existen entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo? ¿Quiénes deben estar afiliados a cada uno? La diferencia sustancial entre un régimen y el otro es la capacidad de pago. Entre el uno, mientras en el uno se debe cancelar el régimen, en el otro no. Es decir, en el régimen contributivo están aquellas personas que pueden pagar como tal el servicio en salud, y en estos son el régimen contributivo. ¿Quiénes son? Los cotizantes que tienen la oportunidad de, por sus ingresos, por lo que perciben, por el hecho de tener una cuenta, pagos a cuenta propia, por el hecho de percibir ingresos por salario, por honorarios, tienen la obligación de contribuir al sistema. Y cuando hablo de obligación es porque finalmente el Estado va a tener que perseguir esos recursos a fin de que usted en sí cotice la obligación ante la seguridad social integral. Como tal, los afiliados del régimen contributivo, dependiendo pues, de lo que señala el artículo 2.1.4.1.a del decreto 780 del 2016, habla acerca de quiénes son los afiliados del régimen contributivo y dice expresamente que son los cotizantes que tengan vinculación laboral, legal o reglamentaria, que ya sea como empleados dependientes o como empleados públicos en sí o servidores públicos, y que sean o colombianos o extranjeros residentes en el territorio colombiano. Ya el hecho de que tengan capacidad de pago o ingresos los obliga a ser contribuyentes del sistema. También lo son los pensionados, ya sea por vejez, por invalidez, por sobrevivencia. Lo son también los trabajadores independientes. Lo son a su vez los beneficiarios de cualquiera de los que ya les mencioné. Entonces, esos beneficiarios que vendrían siendo el núcleo familiar del cotizante, la esposa, el compañero permanente, los hijos que dependan de estos, o cualquiera de los que conformen ese núcleo familiar que allí en el mismo decreto 780 del 2016 también van a poder encontrar. En lo que respecta ya al régimen subsidiado, como ya les hemos mencionado, son aquellos que no tienen capacidad de pago, es decir, que no tienen cómo contribuir al sistema, que por ser una condición vulnerable en la que se encuentren, realmente requieren del sistema de salud, pero subsidiado por el Estado colombiano. Entonces, hay alrededor de 17 subgrupos que el mismo decreto 780 del 2016, en el artículo 2.1.5.1 menciona, y por señalarles algunos les menciono los siguientes. Están los niños o los adolescentes que se encuentran a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o los mismos adolescentes que se encuentren en centros penitenciarios de reclusión como tal, cumpliendo pues alguna medida de aseguramiento. También lo son las víctimas del conflicto armado, los que sean víctimas por desplazamiento, los que hayan sido que pertenezcan a los grupos de protección a testigos, que en realidad hayan pertenecido al conflicto armado. Ese grupo, de los mismos grupos de desmovilizados, ese sector como tal hace parte de lo que sería el régimen subsidiado. Lo hacen también los que pertenezcan dentro de la encuesta del CISBEN en los niveles 1 y 2, y excepcionalmente los que pertenezcan en el nivel 3. ¿Okay? Entonces, si usted reúne los requisitos estando en el nivel 3, podrá optar por el régimen subsidiado, pues obviamente que demostrando que no tiene capacidad de pago para poder estar en el régimen contributivo. También hacen parte las poblaciones indígenas y la población rom. ¿Quién es la población rom? Pues los gitanos, para ponerlos en contexto de este grupo vulnerable como tal. Ustedes saben que son caminantes, que son obviamente grupos asentados, que no se encuentran digamos que de alguna manera en un lugar fijo, sino que se van desplazando poco a poco y que finalmente necesitan de este beneficio. También lo son la población migrante que viene repatriada pues a Colombia, que son obviamente colombianos y que específicamente vienen del territorio venezolano.
Lo son también los que pertenecen a los centros penitenciarios y carcelarios que se encuentren a cargo de las entidades territoriales, ya sean del orden gubernamental o municipal, es decir, los que se encuentren bajo medida de aseguramiento. También lo son los adultos mayores que se encuentren en centros de protección o aquellos que se encuentren con discapacidad entre los 18 y 60 años que estén en centros de protección. También lo son las madres comunitarias o las madres sustitutas cuando éstas no tengan capacidad de pago y que pues obviamente dejen de estar en el régimen contributivo y que obviamente pasarán a ser parte del grupo del Fondo de Solidaridad Pensional. Ese es un grupo también que pertenece a ello. Por si alguno se me escapa, revisaré someramente la página y los habitantes de la calle también hacen parte de este subgrupo y los que se encuentren acreditados ante la Defensa Civil, ante el grupo de bomberos y de la Cruz Roja. Estos subgrupos, como ya se los mencioné, hacen parte de los afiliados ante el régimen subsidiado y que pues optarán obviamente por recibir el beneficio en salud, pero no optarán por prestaciones económicas ni licencias de maternidad o de paternidad como tal, como ya les he mencionado. El plan de beneficios en salud es el mismo para ambos, es decir, ambos reciben medicamentos, ambos reciben asistencia en salud, ambos reciben tratamientos y procedimientos quirúrgicos, así que no es dable tratar de estigmatizar el sistema porque el uno sea subsidiado o el otro sea contributivo. En sí, el Estado ha tratado de garantizar que sea un único sistema para que entre todos podamos obviamente recibir la mejor asistencia médica y finalmente rehabilitar a todos aquellos en que se encuentren bajo la protección del Estado.